Comentario en Lucas capítulo 12. Jesús exhortó a sus discípulos a tener las debidas prioridades en su vida. Temer a Dios, versículo 1 al 12. Los líderes religiosos estaban tratando de entrampar a Jesús. Las multitudes se arremolinaban por Jesús, pero él ni temía a sus enemigos ni se impresionaba por las multitudes. Vivía solo para agradar a Dios. Vio a los 12 preocupados por los fariseos, de modo que les advirtió a temer nada más a Dios y no a los hombres. Si tememos a Dios, no tenemos por qué temer a nadie más ni a ninguna otra cosa. Salmos capítulo 112. Cuando empezamos a temerle a la gente, estamos en peligro de entrar en compromisos para agradarles y protegernos, y esto lleva a la hipocresía, juego de actuación. Jesús comparó la hipocresía con la levadura. Empieza como algo pequeño, se esparce y con el tiempo infecta toda la masa. Los judíos reconocieron la levadura como un cuadro de impureza. Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20. Véase también 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 a 8. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Pero la hipocresía está destinada al fracaso. Debido a que a su tiempo Dios revelará todas las cosas. Versículos 2 y 3. Y Él es el juez final. El temor del hombre entristece al Padre que nos cuida. Versículo 4 al 7. Al Hijo que murió por nosotros. Versículos 8 y 9. Y al Espíritu Santo que nos capacita para ser fuertes en el Señor. Versículo 10 al 12. En el poder del Espíritu debemos confesar a Cristo intrépidamente y dejar que los hombres hagan como quieran. Dios está en control. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. La blasfemia contra el Espíritu Santo, versículo 10, tiene una referencia especial a la nación judía que estaba ya rechazando la evidencia que Jesús les daba de quién era Él y lo que necesitaban ellos hacer. Cuando rechazaron el ministerio de Juan el Bautista, rechazaron a Dios el Padre, que envió a Juan, pero todavía estaba el testimonio del Hijo. Cuando rechazaron a Jesús, Él oró por ellos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Todavía tenían el testimonio del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando rechazaron el testimonio del Espíritu a través de la Iglesia, Hechos capítulo 2 al 7, pecaron en contra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Y no quedaba ya más testimonio. Confiar en Dios. Versículo 13 al 34. Este rico estaba más interesado en ganar mucho dinero que en oír la palabra de Dios. Véase capítulo 8, versículo 14. Quería que Jesús resolviera sus problemas, pero no que lo salvara de su condición. Si Jesús hubiera hecho simplemente la división de la propiedad, eso no hubiera resuelto su problema, porque el corazón de todo problema es el problema del corazón. La afirmación del versículo 15 contradice la filosofía del mundo y se ilustra en la parábola, versículo 16, capítulo
versículo 16 al 21. El dinero no necesariamente resuelve los problemas. Creó nuevos problemas para el agricultor. No es un pecado ser rico, pero es un pecado hacer de la riqueza su Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Nótese el énfasis que el viñador se autoconcedió: yo y mis. La riqueza puede ser una ventaja por la cual podemos ver a Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. O un espejo en el cual nos vemos solamente a nosotros mismos. Puede hacernos generosos o egoístas, dependiendo de lo que haya en nuestro corazón. Los ricos son proclives a la codicia y los pobres a la ansiedad. Ambas cosas son pecado. Cuando sustituimos las cosas por la vida, dejamos de vivir por fe y de confiar en Dios. Todo en la naturaleza confía en Dios para suplir sus necesidades, y también debemos hacerlo nosotros. El afán solo nos derriba. La clave para una vida libre de ansiedad es un corazón completamente centrado en Dios. Versículo 31. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esta es el ojo bueno. Deuteronomios capítulo 11, versículo 34 al 36. Si pertenecemos a Dios, es su obligación cuidarnos, de modo que no necesitamos afanarnos. Servir a Dios. Versículo 35 al 59. Vivir por las posesiones materiales puede cegarnos al futuro y dejarnos desprevenidos en cuanto a la venida del Señor. Podemos enredarnos tanto en los bienes de este mundo que nos olvidamos de la eternidad. Debemos ser siervos fieles, esperando y mirando al novio, versículo 35 al 40, y trabajando para el Maestro, versículo 41 al 48. Él vendrá como ladrón en la noche, versículo 39. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. De modo que debemos estar listos. Si decimos que el Señor tal vez no regrese hoy, empezamos a vivir por nosotros mismos. Versículo 45. Y esto querrá decir juicio cuando compadezcamos ante el Señor. Versículo 46. En Juan capítulo 2, versículo 29, la frase le castigará duramente, versículo 46, y azotado, versículo 47 al 48, no sugiere que habrá disciplina física en el tribunal de Cristo, porque tendremos cuerpos glorificados. Son un recordatorio vivo de lo que Jesús se enfrentará a los siervos infieles y no les dará su recompensa. Es algo serio tener una responsabilidad dada por Dios. Si pensamos que el servicio a Cristo es exigente y difícil, piensen lo que Él experimentó. Versículo 49 y 50. Él sintió las horas y ondas del juicio de Dios en su bautismo en la cruz. Estamos en el horno de la aflicción. Él sintió ese fuego antes que nosotros. Estamos atravesando guerra en el hogar debido a nuestra fe en Cristo. Él también supo lo que es eso. Debemos cuidar de que algo nos impida servir fielmente al Señor, ni lo que parece retraso de su venida, versículo 45, ni la persecución, versículo 51 al 53.
y la actitud incrédula del mundo. Versículos 54 al 59. Nuestro mundo moderno entiende de ciencia, puede predecir tormentas y la llegada de cometas y puede poner hombres en la luna, pero no puede entender las señales de los tiempos. Como la gente en los días de Noé, tienen una falsa seguridad basada en la ignorancia. El tiempo de juicio se aproximaba sobre Israel, pero ellos desperdiciaron la oportunidad que Dios les dio de tener la paz. Versículo 59 y 58-59, capítulo 19, versículo 41 al 44.